días, bienvenido a nuestra propuesta de este martes 6 de agosto. Como siempre, para nosotros es un placer reencontrarnos para comentarles los hechos que se han convertido en noticias en las últimas horas en la República Dominicana y el resto del mundo. Hoy la familia de Despierta RD está feliz. Daros la bienvenida nueva vez a nuestro compañero Carlitos. ¿Podemos que está tirarle aquí. a Carlito hoy? No, Carlito, no quiere. Ven, Carlito, por aquí, Carlito, ven. saluda, ¿no? Oye, Hola, jóvenes, ¿cómo están? 41 libras menos. Ya llevamos por Hay que 41, decirlo, Carlito. Hay que decirlo y se ve y se comenzó ya a ver. Mírale la excelente. cara, qué Sí, diferente. sí, ya un muchachito. Sí, largo del cuello. Qué bueno. El cambio es para muy bien. Sí, y sí. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Ojalá Porque eso es otros salud, eso podamos es salud. Yo creo que imitarte. cuando Eso es usted salud. vaya allá y le digan que quién es la próxima, diga que soy yo. Ahora ya la sombra del pajarito va a desaparecer. Sí, gracias a Sí, Dios. ya no va a dar sombra, ¿eh? No, no. Qué no hay bien, barriga. sí. Sí. Yo lo que creo que el que hizo esa obra con Carlito puede hacer lo mismo con usted y conmigo. No, ojalá que yo me inspire en él. Ah, hay que inspirarse. Sí, hay que inspirarse, ¿eh? Ojalá que yo me inspire y ahí pueda seguirle los pasos a Carlos. Señores, buenos días. Buen día y Ana cuánta Mercy. información. Buenos días, jóvenes. No, Ulises y Ana Mercy, amigos televidentes, el mundo hoy amanece en una situación bien difícil. Ya no hay bombardeos, ya no hay ocupaciones militares. Ahora lo que hay es una lucha económica. Bueno. Y cuando hablo que amanece bien extraño, ¿verdad? Y una situación interesante es que Donald Trump acaba de aplicar vía administrativa un bloqueo prácticamente total a Venezuela con ya las últimas empresas que operaban, ya han confiscado todos los bienes del gobierno de Venezuela, del Estado de Venezuela en territorio norteamericano y ha prohibido cualquier tipo de negociación. Y otro lado, aunque los chinos no lo han dicho, que es una reacción por lo que está pasando en Venezuela o por lo que está pasando con Venezuela, en la última hora, en las últimas horas ya China ha anunciado que dejará de comprarle a partir de hoy todos los productos agrícolas que provienen del mercado de los Estados Unidos. Es una guerra y esto abierta. provocó que entonces ayer muchas empresas a través de la bolsa de valores pues bajaran drásticamente y movilizó de manera quizás para provocar nervios y asustarse en todo lo que es el mundo de la economía y de las grandes marcas en Estados Unidos. Bueno, Wall Street cayó, Sí, se sí. desplomó totalmente. Y como decía al principio de mi comentario, este breve comentario, ya no es solamente una invasión militar, ya no es solamente un bombardeo, La guerra sino es de que una otra guerra, manera. exacto, eso hay que darle seguimiento. Si China dice que no le va a comprar un producto a Estados Unidos o viceversa, eso es una guerra. Des en Sí. cuenta que días previos China había informado que se habían vendido más Huawei Ujú. ¿Qué fue en lo que toda molestó? China. Ay, Sí. qué dolor. todos los productos de los iPhone en el mundo. O sea, en China se habían vendido más Huawei que todos los productos iPhone en el mundo. O sea, todos los productos, no solamente sus celulares. Y ahí, O sea, ese fue como el avance que daba China, sí. porque después anunció la imposición de nuevos aranceles y de cero compra a los Estados Unidos. Eso hizo tambalear considerablemente la bolsa de valores en los Estados Unidos, la más fuerte del mundo, y evidentemente que esto llamó a preocupación a Donald Trump y acusó a China justamente de estar como jugando con el precio del yuan, que es la moneda china. La verdad es que esta guerra va para largo y bueno, esto se veía venir. Yo no sé cómo los norteamericanos no tomaron medidas antes, pero esto se veía venir. En la medida que crecía la deuda de Estados Unidos con China, en esa misma medida se iba fortaleciendo el gigante asiático y por eso digo que no entiendo por qué China no tomó medidas antes de... Estados Unidos. Perdón, que Estados Unidos no tomara medidas antes de... Lo cierto es que China trata de colocar entre la espada y la pared a los Estados Unidos. De hecho, ya están las acciones diplomáticas de China, que nosotros también fuimos ya afectados en el sentido de que restablecimos, eso es un hito en la historia claro. y detrás de nosotros entonces
se fue El Salvador, se fue Panamá. Y los intereses, Ulises, como tú decías, no sabe por qué Estados Unidos no tomó las medidas de rigor. Los intereses muy fuertes que tienen ambos lados. Y Estados Unidos sabe que tiene mucho que perder en una situación, si se da una situación, ya no solamente de la parte económica, sino también de escaramuzas o de acciones militares. De hecho, los teóricos internacionales dicen que Estados Unidos no ha intervenido a Venezuela porque un aliado importante de Venezuela, o el principal aliado de Venezuela, es China. Y detrás de Venezuela está China y está Rusia. Y entonces... Bueno, justamente, perdón, Rivas, justamente en el día de ayer, Rusia amenazaba a Estados Unidos de que si seguía haciendo pruebas de cohetes de corto y mediano alcance, también Rusia iba a hacer lo mismo. O sea, son dos potencias, dos megapotencias que están como que de acuerdo con enfrentar al gigante de América, que es Estados Unidos. Bueno, definitivamente lo que hay que ponerle atención es que a veces no se necesita todo dar eso, un tirito. No, ni un tirito, no. Exacto. Y hay más presión. Esa es la guerra. Y que economías como la nuestra sean afectadas de manera negativa. Entonces, Bueno, hay que ir comenzando a pensar en lo alternativo. Los más afectados De ahí pueda salir. Pero yo te pregunto, Rivas, y quisiera que los economistas nos analizaran esa situación. Ana Mercy, ¿qué hacer ante un pleito de dos grandes? ¿Tú recuerdas cuando se armaba un pleito de dos adultos entre niños? ¿Qué hacían los niños? O se abajaban o se mandaban corriendo. O llamaban, se están dándose allá afuera. O alertaban de que... Alertaban. Pero la verdad es que la situación de nosotros es difícil. Hay muchas medidas, hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, el tú ver en cuál de los dos mercados te iría mejor y cuáles productos tú podrías comenzar a producir o buscar alternativas o dejar de producir y entonces planteárselo ahí. También los economistas plantean seguir fortaleciendo los bloques regionales. Es decir, nosotros, por ejemplo, República Dominicana ha vivido de espalda al Caribe de las Antillas Menores, a las Antillas Menores. Ahí hay islas y hay población que ni siquiera agua potable tiene. Pero sin embargo nosotros hemos vivido de espalda a ellos. Pero si nosotros vivimos de espalda al mar, que puede ser una fuente importante por para ejemplo, nosotros, ¿cómo te sorprende vivir de espalda Lo que no a podemos esas decir pequeñas es islas? que hemos vivido de espalda a Haití. No. Porque con Haití ha sido sumamente traumático. Por la parte histórica. Exacto. Pero aparte de la parte histórica ha sido también falta de una gestión política por parte de Haití, de ser determinante y ser constante en sus posiciones y en sus compromisos. Realmente de lo que ha adolecido Haití es justamente de incumplir muchos acuerdos a los que ha arribado con República Dominicana y por eso se nos ha imposibilitado. Pero además, Haití tiene otra situación, que es el poder adquisitivo. La gente no tiene dinero para comprar. No solamente el poder adquisitivo, sino el mismo poder per se en crisis. Hoy en día, Haití no tiene gobierno, no tiene primer ministro, no tiene con quién tú discutir de tú a tú en una mesa de diálogo. Y entonces la historia de Haití ha sido de mucha confrontación interna entre ellos. Ha crecido el mercado informal, se ha fortalecido un sector que ha vivido de la corrupción, que ha vivido del Estado. Fíjense, pero señores, aún así, teniendo Haití todas esas debilidades en el mercado o en el negocio, República Dominicana sigue siendo, Haití sigue siendo un mercado importante para el comercio en la República Dominicana. Debería ser el número uno, no Estados Unidos. Pero es el número uno en el sentido, de que la balanza comercial, nos favorece a nosotros. Lo que pasa es que no el volumen de venta no sea el volumen de venta. Sí. Pero yo te digo, cómo ponernos de acuerdo, cómo hacer sinergia con un mercado y con una sociedad donde las reglas no están claras, donde nadie respeta nada. Con Haití no hay forma de ponerse de acuerdo. Claro.
ni Está ha habido bien. durante muchos años No hay, y ahora no hay mismo, forma ni con quién y ponerse de ahora acuerdo. mismo, vuelvo y repito, es una crisis profunda, tan profunda que los empleados públicos en algunos sectores llevan más de un año sin cobrar. Y siguen, Más y siguen de- yendo. Sí, claro, porque es la única esperanza que tiene. Después que tú Claro, tienes sí. 3 meses, 6 meses en un lugar que no te pagan, tú no te vas a ir porque entonces tú vas a decir, voy a perder y mira hacia atrás. No, y por Pero- abandono Y también. por por abandono te abandono. pueden sí. castigar. Entonces yo te voy a decir una cosa, el Caribe, así como las grandes potencias y las grandes naciones, entran en este proceso de una guerra distinta que ya quizás no se van a necesitar grandes armas nucleares, sino que las propias negociaciones y productos y posiciones en el mercado económico puede desatar una guerra. Entonces el Caribe también debiera revisarse. Nosotros, Haití y Puerto Rico, y sin dejar a Cuba, porque teniendo nosotros mercado en nuestro propio entorno, aspiramos siempre a negociar con el más grande buscando una mayor ventaja económica y cuando vienen las crisis hay que aprender a salir de abajo con alternativas como esas. Bueno, señores, y el gobierno central, me parece que hasta el propio presidente de la República debe asumir el caso de Villa Vázquez como una tarea por resolver a lo inmediato. Porque, bueno, ayer comentábamos de esta situación de agentes que supuestamente colocaron droga a una barbería allá en Villa Vázquez. Y entonces la gente ha comenzado a sacar de nuevo esa denuncia que se hacía y a veces muchos nos quedábamos con la duda. incrédulos. No puede ser. Con eso la no puede duda. ser. Con la duda. Hay que hacer un peritaje, investigar cuántos jóvenes o cuántas personas están en las cárceles bajo esta denuncia de si fueron ciertas, si no son ciertas. Es decir, ¿Tú sabes cuál es hay la que mayor- evitar, tú sabes- el gobierno tiene que tomar. A mí la algo- mayor preocupación de ayer, cuando seguimos manejando esta información, es ver cómo madres de otras comunidades donde estos agentes habían estado trabajando antes, hacían la misma denuncia. A nosotros no pasó aquí, este hombre hizo tal cosa, hizo aquello, y entonces nos dan la razón. Cuando una dotación de una comunidad, de la DNCD o de la Policía Nacional o de cualquier otro cuerpo castrense, comete un problema, tiene una falta, comete una falta, ¿cuál es la reacción? No es suspenderlo. Muchas veces lo único que hacen es cambiarlo, transferirlo, ponerlo en otro pueblo, en otro puesto. Y cuando usted viene con mañas, usted la va a aplicar donde sea que lo manden. Cuando usted tiene esas debilidades o cuando el sistema le permite, donde quiera que usted llegue, con la posición que usted llega, imponer la mala práctica, usted lo va a hacer aquí en Pekín porque el problema es suyo, ¿no? Y muchas veces el problema es del individuo apoyado por el sistema. Porque cuántas veces aquí no se han hecho denuncias de peajes en ¿Qué determinadas tiró ese posiciones. señor ahí? Mira, ¿qué tiró ese señor ahí? Basura, es el zafacón, el Se tiro de la sacó eso basura. de los bolsillos, realmente. Se había comido Sí, se un comió jalao. un pero, jalao y tenía mire, así porque mire. cuando uno se come un jalao, así que uno le hace la... Sí, como- a la envoltura. ¿Por qué uno coge la servilleta del jalao? Parece como lo pegajoso y hace una bolita pa, y la tira. Hay que decir que solamente son denuncias. Las anteriores son denuncias. Hay algunas que tienen las pruebas ahí, como el caso del peregrino de Moca y otras situaciones. Son esa? denuncias. ¿Y esa? Y esta, que es la que ha sido como la más sonada, la más bien articulada, porque fíjense que los dueños de la barbería dijeron, no, ese video no está aquí, ese video está en otro lugar. Y cuando le dicen eso es que ellos comienzan a echar hacia atrás y a tratar de presionar para Bueno, que le busquen el esa video. fiscal ¿Con qué llamó- objetivo era buscar el video? Bueno, para borrar las evidencias. Pero la fiscal de que le dijeron que había un video, no soltó ese celular, Marco, llamó, escribió, pues hay que ver a quién era aquella tal. ¿Será que quería comunicar con el cielo? Pero si tú buscas el video, la tipa no, perdón con la expresión de tipa, la señora, y para mí es el calificativo que le cabe después de su comportamiento, no soltó el celular, le quita el celular al dueño de la barbería y en el de ella tiene y llama, Mira, y llama. Y el presidente del Colegio Médico, del Colegio de Abogados de la República Dominicana, ayer advertía
que la ley que persigue el narcotráfico, el uso y venta de narcóticos, habla claramente de 20 años de prisión así lo por dice. esa acción. 20 años, atención a los agentes que están involucrados en este hecho y que están involucrados en otros. Atención, que son 20 años si se muestra, si se demuestra, si se buscan las pruebas necesarias y se lleva a un tribunal, usted puede ser condenado a 20 años de prisión. Pero usted quiere más riesgo que el que asumimos nosotros por poner este tema y otros colegas que también se han manifestado y lo han expresado. Usted sabe a la gente que se afecta con esta difusión de este video y los nombres que deberían salir a relucir cuando esa dotación de la DNCD sea interrogada y la fiscal a que actúa en el mismo también. Lo que pasa es que nosotros tenemos un límite para cada cosa y lo ponemos a un tope. No puede pasar de esta raya porque después de ahí a quién afecta. Y esto debería estar claro. La sociedad dominicana debe en algún momento expresarse y manifestarse en contra de los hechos que ocurren y se quedan en el aire. ¿Ustedes no recuerdan un fiscal que puso una vez un arma de fuego? En Constanza, no, en Ocoa. En Ocoa. En Ocoa. ¿Y droga también. Y droga. Y sí, ese estaba también acostumbrado a eso. Y estaba el fiscal involucrado en eso. ¿Y dónde está ese fiscal? Y había un video ahí también. Sí. Hubo un video. No, porque no hay una cosa que haya hecho que sea más efectiva en los últimos tiempos para atrapar gente que las cámaras de seguridad y el video casero. El daño que ha hecho el celular inteligente con esta cámara y muchas veces hasta nos permite transmitir en vivo, ustedes no se imaginan. Pero yo les vuelvo a ese caso. ¿Dónde está ese fiscal? ¿Qué pasó con ese fiscal? Tiene 20 años en la costilla. ¿Qué? Tiene que tenerlo porque la ley lo dice. Era fiscal. Y si usted pone una droga, si pone una pistola para inculpar falsamente a una persona, es juzgado y va a 20 años preso. Era fiscal. No Son era, 20 años. no era un chivito alto de joven. Era un fiscal. Y aquí las cosas y los hechos pasan y se quedan en el aire. Y usted tiene que saber con quién se va a meter, porque hasta comentar estos temas trae problemas. Afecta a negocios y a personas e instituciones. Yo creo que es ese. Míralo ahí. Míralo ahí. ¡Qué bien! Excelente nuestro director. Producción. ¡Wow! Gracias. Mira. Bueno, se quitó, fue un pedacito. Está dentro porque es un resumen de todo lo que ha ocurrido. Míralo ahí. Míralo ahí. ¡Epa! Y la del peregrino en Moca, que fue en la calle, ahí en medio de un operativo. Bueno, entonces, es un hecho que el gobierno tiene que parar, la Procuraduría General de la República. Y a eso se le suma que este caso es de la DNCD como otras denuncias importantes que hemos tenido. Y el caso del DICAN. Para poner otro ejemplo de una institución que tiene que bregar con drogas. Y así podemos ir citando. Si la memoria o el alemán no estuviera ya haciéndonos algunos estragos, pudiéramos estar mencionando decenas de situaciones y casos que han pasado, que ahora le toca asumir la responsabilidad a nuestras autoridades y al mismo tiempo dar un ejemplo. Bueno, qué lamentable ese accidente ayer que terminó con la vida, el accidente aéreo. Sí, que ocurrió del hermano de Sergio Carlos. Cerca de allá, de tu pueblo, ¿no? Sí, en San Francisco. En Ranchito, La Vega. Sí. En una avioneta, él se dedicara a un piloto muy activo. Incluso, tú tienes el poema que él No, yo tengo la última foto que ayer dice, en una publicación, su última publicación, esa. Octavio Carlos dice, he extendido la mano y he tocado la cara de Dios. Sí, es un poema de un aviador, francés, sí, que luego también desapareció, murió en la Segunda Guerra Mundial. Y es un poema famosísimo que los que están ligados a la aviación lo utilizan mucho porque es muy sublime. Y bueno, nuestra condolencia a Giancarlos. A Sergio Carlos. A Sergio Carlos, ¿verdad? Y nada, esa es la vida, murió. Dice, es una publicación del Listín Diario. Dice,
Última publicación de Octavio Carlos. He extendido la mano y he tocado la cara de Dios. Horas antes del trágico accidente de avioneta que le costó la vida, el piloto Octavio Carlos Jr. publicó en su cuenta de Instagram el emotivo poema Vuelo Alto, una oda a la experiencia de volar un avión. Y mientras mis sentidos se elevan en silencio, he rebasado la alta e inolvidable santidad del espacio. He extendido la mano y he tocado la cara de Dios. Concluye el que sería el último mensaje del piloto, quien era hermano del comunicador y productor de televisión Sergio Carlos. Nuestro abrazo a Sergio, a sus demás hermanos y familiares en este trágico accidente en el que su hermano perdió la vida. Bueno, Difícil. es un momento difícil. Discúlpenme que vuelva a traer el tema de los jóvenes que han sido detenidos por supuestamente tener vínculos con consumos de droga o tráfico de droga. Ayer en el espacio, en mi intervención de extremo a extremo, yo hacía reflexión sobre las vidas de las familias que se han desgraciado porque a jóvenes que nada tienen que ver con el consumo le han puesto droga, gente incluso de trabajo. Un testimonio que escuchamos en la radio de un señor que vive en el municipio de Santo Domingo Oeste. Él decía que una vez acudió a la policía a poner una denuncia porque a un amigo suyo, a un vecino suyo que vendía víveres y cosas así en una camioneta toda estartalada, le tomaron la camioneta. La camioneta sencillamente, o sea, se la detuvieron porque estaba supuestamente, tenía vínculos al tráfico de drogas, a la venta de drogas. El señor era una persona que no tenía escolaridad, que no tenía forma ni siquiera de cómo comunicarse, de cómo expresar su situación. La indignación le llevó a acudir a un amigo y ese amigo entonces fue quien le acompañó a poner la querella. Esa querella resultó en prisión para los dos, porque cuando le llamaron desde Monteplata para que se comunicara con un teniente de ahí de Monteplata, cuando ellos fueron allá quedaron los dos detenidos con un expediente y sometidos con medida de coerción de prisión preventiva. El señor que llamó, hizo la anécdota, dice que solo un fiscal, que tuvieron que cambiarlo varias veces el fiscal del caso incluso, porque no había pruebas. Y todos los que llegaban y tomaban el caso, tomaban, pero no tomaban el curso del caso, tomaban dinero. Y ellos no tenían dinero ni siquiera para defenderse, hasta que llegó un fiscal y les dijo a ellos, están presos, no hay pruebas, pero hay un expediente. Ese fiscal les dijo a esas dos personas, estén tranquilos que yo los voy a ayudar. No fue sino hasta que llegó ese fiscal, asumió el caso con responsabilidad, porque hay fiscales y fiscales. Hay fiscales que hacen su trabajo. Y hay agentes de la DNCD. Y hay agentes de la DNCD que hacen su trabajo. Ese caballero, esos dos caballeros, por la denuncia que ponía y por la vehemencia con que defendía su inocencia, usted se daba cuenta que habían sido víctimas también de una acción fraudulenta, macabra, delincuencial, mafiosa, por miembros de la DNCD y por alguien del Ministerio Público que se dio a la tarea de conseguir dinero fácil. Hoy en día, esos dos señores, hay uno que padece de locura, de demencia, y hay otro que padece de una depresión alta. Mira, está la teoría, y así lo han dicho instituciones como Casa Abierta, que tiene más de 40 años trabajando con el tema de droga y el tema de las comunidades y cómo se maneja todo. Está la teoría de que ha fracasado, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, ha fracasado la forma de enfrentar y perseguir
el narcotráfico y de enfrentar y perseguir y sanar y sacar de ese mal a muchas personas que son consumidoras y que hay que considerarla enferma. Pero no solamente aquí ha fracasado, Riva, ha fracasado en todo el mundo. Yo lo dije, Todo en el el mundo. mundo. La acción debe ser preventiva. Porque, La acción debe ser... son dos tipos sí, de negocios la, que se hacen. la acción debe ser... El que consume normal, que es el que se le hace difícil salir, y el que la trafica y sabe el problema del mismo y no la consume. Y entonces la acción tiene que ir hacia lo preventivo, generalmente. Y a aquellas personas que son consumidores, no tratarlas como narcotraficantes. Entonces tú llenas la cárcel de personas que lo que son consumidores, que no te mueven el gran negocio, sino que forman parte de ese escalón de la cadena comercial, de la cadena natural, normal, que sigue la droga, pero tú dejas entonces a ese gran proveedor, a ese gran sector que mueve la droga no solamente en un país, como el caso de República Dominicana, que sino la mueve en la región, la mueve en el mundo. Muchas armas, muchos agentes, mucho dinero, muchos recursos, y sin embargo... Y mucha estabilidad los resultados, en países pobres. Sí, y los resultados de esa supuesta lucha contra el narcotráfico han sido un fracaso. Exacto. Un fracaso. Sí, Eso son una parte de las teorías que se manejan y de por qué instituciones como la DNCD han caído en el desprestigio en sentido general. Ojo, no estamos diciendo que todos los agentes de la DNCD y que la DNCD en completo está así podrida. Son casos que dañan la imagen de una institución. Y que son muchos. Y también hay que señalar que muchos narcotraficantes, que muchos ligados al microtráfico, también tratan de esconderse, de escudarse ante falsas denuncias que dicen que le pusieron droga y todo eso. No en todos los casos ocurre eso. Pero ocurre, Sí, ocurre que también... Ocurre. Sí, exacto. Mira, bueno, yo no sé qué piensan ustedes, y de verdad que me sorprendió, viniendo de una persona como él, no porque él no represente cambios, y no porque él no represente avance, sino porque, bueno, hasta cierta forma hemos visto en él un discurso, aunque decidido, un discurso tranquilo, yo creo que mesurado, como dicen los políticos, conservador, o sea, con mucho cuidado, dicho con mucho cuidado, expuesto de mucho cuidado. Domínguez Brito ha dicho que de él ser presidente de la República abogaría por la descriminalización del uso de estupefacientes. O sea, que el que consume no puede ser castigado. Yo creo lo mismo. Yo vi en mi barrio jóvenes caer en lo más bajo de la vida humana, solo porque a 2 o 3 se les dio la tarea de que en cada esquina tenían que tener un punto. Y aprovechándose de la ignorancia, de la debilidad, de la inmadurez, de la falta de seguridad en el barrio, dañaron mentes brillantes. Estoy hablando de mentes brillantes. Si a esos jóvenes le hubieran puesto en sus manos una herramienta para que fueran buenos ebanistas, buenos albañiles, o buenos maestros constructores, o buenos ingenieros o arquitectos, hoy en día la vida de esos jóvenes, que ya no son jóvenes, algunos ya han muerto, y la de sus familias fueran diferentes. Lo preventivo forma parte de eso. Claro. Lo integral. Para que ustedes vean la importancia de usted poner el dedo en la llaga y el alcohol en la herida también. Y la sociedad dominicana tiene que tener ese tema. Hay que asumirlo. No le vamos a huir a ese tema. Hay que asumirlo. No, espérate, Ana Mercy. Es decir, ese es un tema que tiene que discutirse en las escuelas, en los clubes, la familia, las iglesias, que hay una influencia horrible. Sí, claro, horrible, porque muchas veces más
bien hacen mal. Bueno, cuando Rivas dice Pero- que es horrible, es porque Muy encerrado. hay muy cerrado. censura Y en muy torno a cerrado, eso. Y yo muy creo cerrado. que con eso hay que ser claro. Es con lo mismo de la sexualidad. O sea, la sexualidad no es un mito. La sexualidad es algo real, palpable, que la gente lo vive. Entonces la droga es eso también. Y desde esos círculos que habla Rivas, esos temas hay que tratarlos. Señores, el hijo mío más pequeño tiene 4 años. Y el hijo mío me hace preguntas que yo me quedo asombrado. O sea, no es verdad que la mente humana no está abierta al debate y a la concienciación de lo que le hace bien y de lo que le hace mal. Porque es que está ahí. Eso está ahí está al frente. y lo van a ver. Y Y se si va a no lo dice chocar, usted, se lo va a pero- decir otra gente. Pero nosotros, y virando la torta del otro lado, que tenemos a nuestros hijos y que tenemos una sociedad muy consumista y en una guerra constante de quién es el número uno en determinadas áreas, también tenemos la otra parte del narcotráfico. ¿Qué te muestra el narcotráfico? Bonanza, estabilidad económica, una vida envidiable. Aquí la gente no se pelea porque le llegue una bebida con la velita, que es lo que te dice el tipo de bebida que estás tomando. Entonces, el narcotráfico también tiene eso. Y eso es un pleito constante que tenemos que enfrentar los padres. Perdóneme, Con- que cuando piden una bebida con velita, Sí, que Usted te demuestra el 16, poder 20, 30, adquisitivo. 40, 50. Porque eso usted no se lo puede poner a una 1.000 bebida pesos barata. en una discoteca. No. Eso no. Tú no puedes venir con un vino tinto No, con Una esa velita. velita no. o con un ron barato local. No, tampoco. eso es la botella. La que se lo botella, pone- sí, que se le ok, pone. Eso es lo que indica lo que usted está pagando, porque eso no es un cumpleaños. Como mucha gente cree, "Ay, hay un cumpleaños en esa mesa", no. Ese es el tipo de bebida que usted está pidiendo. Entonces, cuando tú tienes unos hijos enfrentados a una sociedad donde se maneja un alto nivel hay cosas materiales, donde tú lo enfrentas a cuál es el mejor carro, la mejor ropa, cuál es la marca, cómo debes vestir, esa gente no trabaja igual que nosotros. Que puede ser que se levante a las 4 de la mañana como nosotros, pero hacer otro tipo de negocio. Entonces, también enfrentamos a nuestros hijos a una sociedad de consumo que muchas veces ni siquiera nosotros podemos sustentar. ¿Cuánto tiempo nos cuesta a cualquiera de nosotros ir escalando profesionalmente para ir adquiriendo cosas necesarias, no lujo? Y esta sociedad tiene un alto consumo, es más, basta y sobra de ir a determinados lugares para ver la cantidad de vehículos, la cantidad de personas y el alto consumo en esos sitios. No, y es que es el referente que tienen nuestros jóvenes. Es el referente Es decir, el referente histórico desapareció. Eso es también una realidad. Es decir, independientemente de la posición que usted tenga en la sociedad, si usted sea religioso, católico, evangélico, no creyente, que usted sea militar, que usted sea policía, que usted sea... Nosotros, la sociedad dominicana, hace tiempo que perdió un referente. Al perder el referente, tenemos otro modelo, un modelo con valores o antivalores o sin valores, ¿verdad? Y ese es entonces lo que nos invita a continuar. Tú le dices a un joven, ¿y por qué yo me voy a dedicar 8 años a estudiar medicina? Si el que estaba en la esquina, en menos de un año, anda con todos los poderes encima. Entonces tú, un joven de 18, 20 años, con toda esa energía física y mental incluso, para accionar, no te vas a seguir al que se mató 8 años quemándose la pestaña y ganando 35,000 pesos, 20,000 pesos, un ingeniero. Ahora yo le voy a preguntar. Claro, si no tiene valores. Si no tiene valores, humanos. Exacto. claro. Pero Y yo le puedo quise- preguntar, entonces también llega la interrogante así, o sea, como, ¿es el narcotráfico un sustento de la economía? Pero usted lo sabe que sí. Sí, eso. En gran medida. Nada más que claro. En gran medida. De hecho, se habla de que si Estados Unidos va a prescindir del negocio de las drogas, le va muy mal. A Estados Unidos nada más. No, No, le digo, no, no. Yo vivo en el área, yo no puedo hablar de... O sea, le estoy hablando de Estados Unidos porque es el gigante consumidor. Sí, que el que más ataca, pero donde más se consume. Claro. O sea, el que Es el más que- ataca a los países puentes como nosotros. Es el que más demanda y como el que es el que más demanda, necesita garantizar que eso llegue. El consumo, el Sí. local, el mercado. O sea, pues, eso no es un mercado. secreto para nadie. Pero la oposición, por ¿Por qué? ejemplo, Perdóneme, Rivas. la oposición, la oposición a que se legalice la
tipo de droga que le dicen blanda, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, blanda no, eso es un invento. Pero vamos a suponer, a una droga, la oposición se debe a que a la medida que tú legalizas un producto que está dentro del mercado informal, a esa misma medida, entonces ese producto pierde valor. Pierde valor, porque tú vas a una farmacia, uno que está enfermo, la compra, le da una medida estable para su condición, y entonces tú evitas que ese consumidor se vaya al mercado informal y que allí entonces los precios son exorbitantes. Eso es. Exacto. Eso es así. Es así, en lo económico. Es una lucha de control de ese comercio. Exacto. O sea, lo hacemos ilícito y en esa misma medida lo hacemos caro. Sí. En esa medida genera más. Además, Y qué bueno, y qué bueno no hay que, una y yo cosa digo, que a ti y yo te digo prohíban qué que tú bueno no que quieras por ir a lo ver menos qué en es. Estados Unidos. No hay nada que al ser humano le prohíban que no quiera probar. No hay nada, porque a ti nadie te dice, mira, mi hija, no haga esto por tal cosa, no, eso es malo. Y yo, pero tú lo hiciste primero. Es la forma. Cuando a ti te prohíben algo sin una justificación, sobre todo en una edad de adolescente, ¿qué es lo primero que tú quieres hacer? Salir corriendo a probar, porque a mí tú me lo estás prohibiendo. Bueno. ¿Es así? Bueno, ojalá que nosotros trabajemos primero desde la familia y, como dice Rivas, desde los núcleos sociales, las iglesias, los clubes, las ligas deportivas. Que ahí sí hay. Lamentable, sí. Ahí sí hay. Ahí hay un uso ilegal de esos muchachitos, de quererlo poner a los 16 años como si tuviera la fuerza de uno de 25. Pero no tenemos un caso reciente de un muchachito que perdió una pierna con todo el potencial para llegar a las grandes ligas. Por inyectarle asunto que usan para los caballos. Sí. Eso se da. Jombina se llama. Yo no sé lo que eso se da. Bueno, señores, vamos a revisar las primeras páginas de los periódicos de la fecha de hoy. Empezamos con el decano de la prensa dominicana, el Listín Diario, que trae en portada: en deportes, arriba Pedro Martínez, pelotas más vivas provocan tantos jonrones. Diseñadora Bercola regresa a las pasarelas con propuesta versátil. En el desayuno del Listín, los que voten en primarias del PLD no podrán sufragar en otros partidos. Indigna a Villa Vázquez, actuación de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en la barbería. Mayoría de pacientes psiquiátricos no siguen los tratamientos y a otros ni nos atienden. Margarita Cedeño, el vínculo entre ciudadanía y autoridad. Margarita va a hablar, ¿verdad? ¿O fue que yo oí una noticia falsa? Estoy escribiendo. Ah, ok. Más noticias. Liberan al coronel Piccini. Ya no hay ninguna persona presa por el caso de los supertucanos. En el editorial, el estropicio de la barbería. Y 10,000 pesos el costo de los útiles escolares. Mínimo. ¿Pero dónde será eso? Mínimo. Estas son las principales noticias del Listín Diario de esta edición. Veamos ahora qué nos trae el Hoy. El periódico Hoy de la fecha nos presenta a las parejas de la delegación de RD, que llegó a 20 medallas. El equipo de tenis de mesa se quedó con la presea de bronce y acaba con la sequía que desde el 31 de julio teníamos en el evento deportivo. Sigue crisis en Puerto Rico, la crisis política, constitucional y legislativa que vive Puerto Rico. Vivió ayer lunes un nuevo capítulo y una vuelta de tuerca más, después de que el Senado no votara por el juramentado gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, a la espera de que decida el Tribunal Supremo sobre la legalidad del mandatario. En el titular principal, el periódico Hoy presenta la devaluación del yuan, golpea bolsas y lleva temor a mercados, arrecia lucha comercial Estados Unidos y química y China. Varían coerción a Carlos Piccini Núñez. Uvieres aspira a la presidencia e inscribe su candidatura por el Frente Amplio. El calor de mañana será más intenso, señores. Más intenso. Bueno. Wow. Qué difícil. Más de 125,000 militares y sus dependientes cuentan con el Seguro Nacional de Salud. Ese fue el motivo de la reunión del presidente con los altos mandos militares. El presidente y altos mandos pasan revista a las políticas militares. Codos y
rodialas. Hablan de los años. Me imagino que rodillas. Por eso hay que cuidarnos y ponernos en condiciones de rejuvenecerse. Codos y rodillas sería entonces. Dice codos y rodillas. Debe decir codos y rodillas. Pero bueno, Trump congela los activos en Venezuela y más habitaciones en Hotel de Macao. Tribunal Constitucional tiene 16 acciones electorales pendientes de fallo. Participación Ciudadana está urgiendo al alto tribunal fallar sobre estos casos. La Junta Central Electoral dice que avanza en el montaje de las elecciones de febrero y mayo del próximo año y la deforestación de las montañas haitianas aumenta la pobreza presente y futura de esa nación. Esta y otras informaciones las pueden encontrar en detalle en el periódico Hoy de la Fecha. Pasamos entonces al Diario Libre. Allá arriba, Rafael de España, vuelve al país 8 años después. República Dominicana llega a 20 medallas en los Juegos Panamericanos. El doble masculino de tenis de mesa se lleva la presea de bronce para frenar una sequía de 4 días sin subir al podio. Hoy, las reinas comienzan con Gloria a Dios. Colombia. Sí. Y también varios atletas estarán en campo y pista, comenzando el rey del deporte, campo y pista. Margarita, se debe reconstruir la confianza en las autoridades. Se querellan hoy en Procuraduría contra fiscalizadora y agentes de la DNCD por caso de Villa Vázquez. La Dirección de Drogas ha estado envuelta en varios procesos en los que se denuncian que ponen drogas. El SENASA, paramilitares y sus dependientes. Los jefes militares estaban ahí reunidos con el presidente de la República para hablar sobre los planes para seguir mejorando las condiciones de trabajo de hombres y mujeres que están en la policía y en los demás estamentos militares. Comisión Electoral del PLD toma mando, reunión del comité político. Comité político debe decidir presidentes de bufetes directivos en el Congreso. Accidentes aéreos han provocado 11 muertos en los últimos años y los Casabes de gran zona cañera a un basurero. Los Casabes, ¿dónde está el vertedero? El vertedero, sí. Y esa zona allá, sí, en Santo Domingo Norte. Estas son las informaciones del Diario Libre. Vamos a ver qué nos presenta el periódico El Día. En esta edición, Deportes arriba. Pedro Martínez asegura que pelotas de Grandes Ligas favorecen a bateadores. Fiscal y 5 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas expuesto a condena de 20 años. Investigación. La Procuraduría realizó ayer una experticia en la barbería donde supuestamente se habría colocado droga. Igualmente, Senado no vota por gobernador en Puerto Rico. El PLD entra a una semana de definición. Reunión del Comité Central, controlado por el danilismo, decidirá el sábado suerte de aspirantes. En sumario, sobornos, liberado único preso por el caso Tucano. Tragedia, accidentes aéreos han dejado 12 muertos. Trump pide pena de muerte por tiroteos. Y lo que incitan al odio, ¿cuánto le vamos a dar a eso? El presidente de Estados Unidos plantea ejecución por atentados masivos. Esta y otras informaciones en la edición del periódico El Día de esta edición. Pasamos al periódico El Caribe y en su información principal, casos de fiebre bajo sospecha de dengue desbordan el hospital Robert Rick Cabral. Trump bloquea bienes de Venezuela en Estados Unidos. Juan Uvieres busca la candidatura presidencial. Domínguez Brito afirma será candidato de Danilo. Dijo que su preocupación es ganarle a Leonel Fernández, pero sostuvo que él es una oferta nueva para la sociedad. Disponen libertad del coronel Carlos Piccini. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional varió a garantía económica la medida de coerción al único de los acusados que cumplía prisión preventiva por el caso de los sobornos para la compra de los 8 aviones Super Tucano. Mi preocupación no es que se le haya variado la medida de coerción. Mi preocupación es que todos corran la misma suerte o que él corra la misma suerte que los demás han corrido, que sencillamente están
en el anonimato y ya nadie se acuerda del caso. Lo malo sería que engaveten este caso, porque la prisión preventiva, hay que decir, es la excepción. No es la norma, sino la excepción. Él estaba solo en el caso, ¿verdad? No, Preso. había 3. No, sigue el proceso. Aquino Méndez y Aquino García eran padre e hijo que estaban involucrados. de la Rafael empresa. Peña Antonio, exministro de las Fuerzas Armadas, está sentadito en su casa. Y esos dos también. Pero lo malo no es que ellos estén en la casa, lo malo es que engaveten el caso. Repito, la prisión preventiva es la excepción. Era ilegal La la presión sociedad de se piscina. asombra. No, era innecesaria, según el juez. No ilegal. No ilegal. No, se ilegal había, no era. pasado el tiempo ya. No. Ilegal Porque no los era. jueces, Tenía 3 años el preso. derecho que tuvieron los defensores de él de presentar que se Él revisara era la medida de coerción. el Por de eso menos le digo, cargo. por eso le digo, sí. Con razón. Digo, Uno. Dentro del paquete. dentro del expediente, el que aparentaba tener menos poder era él. Ya usted sabrá por qué, pero bueno, repito, la preocupación debe ser no que hayan variado la orden o la medida de coerción, sino que este caso pase al anonimato. Mueren 4 por cada persona que se niega a donar órganos. Revísense. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice a más de 1,000 jóvenes les han implantado drogas. Esta y otras informaciones en el periódico El Caribe de la fecha. Seguimos. Vamos a ver, el nuevo diario de Percio Maldonado. Aspirantes pueden hacer publicidad en periódicos, no así en la televisión y las radios. Una medida draconiana. Claro. Sigue publicidad por todos lados. Y, Bueno, y la va ley en eso todos es los lo que medios. establece. No, pero eso. Pero la ley ahí Que no la, puede- que la ley sea las draconiana es influencias. otra cosa, pero, Exacto, pero es la exacto. ley. Danilo Medina se reúne con altos mandos militares tras escándalo con agentes de la DNCD. Margarita llama a ir a las últimas consecuencias. CONET y el INTET informan, analizarán sobre la coyuntura económica nacional. El Banco Central dice estudia nuevas normas sobre las restricciones de impuestos, sobre las retenciones de impuestos. Gobierno de Estados Unidos estudia considerar los tiroteos masivos como un delito capital. Gonzalo Castillo, el precandidato presidencial, dice acepta el acuerdo para elegir uno entre 7 aspirantes en el PLD. Ahí tenemos a Domínguez Brito y a Greimer visualizando el PLD. Y Percio Maldonado, en su editorial de hoy, hay que leerlo. Odios que matan. Esos odios que ¿Cómo matan. se llama la obra? Parece ser En los que Estados Unidos. entre peledeístas les veré. Ah, Ay, no. No, ustedes siempre andan buscando. Usted y yo nos fuimos de una vez lejos. pero se están matando. ¿Cómo claro, se llama? sí. Pero nosotros no hablamos mentira Pero tampoco. ellos no se odian. Ellos se aman. Pero se matan. Pero se matan. Por atrás, pero se Estas matan. y otras informaciones en el Nuevo Diario, y con la lectura de este periódico damos punto final a este proceso. Miren, interesante todo, ¿eh? Claro que sí, así pasamos nosotros a nuestra primera Mira, pausa pero espera, comercial. antes de tu irte, el periodista Eddie Recio Ajá. en Monteplata le manda saludos. Dice que los temas estamos muy importantes, sobre todo ese de la droga. Muchas Ojalá gracias. Eddie Recio nos pueda reportar algo por allá también, a ver cómo es el comportamiento. Sí, así es. Ahora sí. Vámonos a la pausa, quédese con nosotros. A continuación, regresamos con los resúmenes de noticias nacionales del mundo, los deportes, entrevistas y mucho más. No cambien de canal, ya regresamos. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.